Gloria a Dios. Estamos en esta noche transmitiendo desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga para orar al Señor en nuestros cultos de los miércoles. Tenemos culto de oración. Damos una bienvenida a quienes se puedan conectar con nosotros. Espero se oiga bien, no haya ninguna incomodidad con el sonido y tengamos hoy la oportunidad de glorificar al Señor. Hoy el tema, continuamos lógicamente como siempre en la oración, pero especialmente hoy vamos a continuar en Daniel capítulo 9 con la oración de confesión de pecados, que es parte de la oración de Daniel 9 y que es parte de nuestra vida de oración. Así que, si me permiten, voy a empezar primero con un canto que de pronto no es muy conocido. Es de un hermano que hace muchos años canta, que se llama Steve Green. Y lo quiero entonar en esta noche para dar un poquito de ilustración, además de lógicamente orar al Señor sobre lo que es realmente la confesión en oración. La semana pasada vimos confesar a Dios sus atributos. Hoy confesamos a Dios nuestros pecados. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Vamos a repetir la última estrofa. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas.
Perdóname, no hay otro a quien culpar, y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname. Perdóname. Gracias, Señor, por perdonarnos en Cristo, pero también gracias por perdonarnos cada día en el proceso de santificación, entregando nuestras debilidades a ti. Gracias, Señor, por darnos a través del sacrificio único de Cristo la entrada a tu trono, pero también, como dice tu palabra, al confesar nuestros pecados, recordar que abogado tenemos, que es el intercesor nuestro, Jesucristo, delante tuyo, y que entonces, oh Santo Señor, tú restauras nuestro corazón. Gracias porque pedir perdón es más que simplemente decir perdóname. Es reconocer y lamentar nuestra condición de rebeldía. Es reconocer, Señor, y lamentar que nos hemos cuidado más a nosotros mismos y nuestra gloria de lo que hemos querido glorificarte a ti. Y es humillarnos, Señor, y querer que tú nos restaures y nos vuelvas a la comunión plena contigo. Sea cual fuere el pecado, Santo Señor, tú restauras a tus hijos, nos disciplinas porque nos amas. Y a quienes no lo son, Señor, para restaurarlos, les muestras su pecado para que se arrepientan y crean en Cristo. Así que pedimos más que simplemente un perdón, pedimos renovación en nuestras vidas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Todo, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser transformado. El único que no necesita cambiar eres tú, Señor. Nosotros siempre necesitamos cambiar. Lamentamos, Señor, que aún tus hijos pensemos, oh mi Rey, a veces que no tenemos en qué ser transformados, que no tenemos un pecado que confesar o una falla que corregir. Ayúdanos, oh Santo Señor, ayúdanos, oh Rey, porque definitivamente, Señor, tu palabra nos enseña: el que se santifica, santifíquese aún más. El que es santo, aún sea más santo, porque la obra no se termina sino hasta que no llegamos a tu presencia, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, que todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Esa necesidad, Señor, es más clara cuando recordamos quienes somos creyentes, que tú viniste a nosotros, oh Santo Señor, y cambiaste nuestra vida. Tal vez, oh Santo Dios, algunos de nosotros no hemos visto el cambio tan grande que hiciste cuando vinimos a Cristo, o no lo hemos detallado. Tal vez alguno piensa que ha sido transformado en Cristo y realmente aún no ha entregado su vida. Pero cuando hemos realmente visto que tú has obrado en nuestro corazón y recordamos lo que tú hiciste con nosotros y lo que sería nuestra vida sin ti, nuestro corazón se contrita, se alegra y al mismo tiempo se compuje, queriendo hacer cada día más tu voluntad. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias, oh Dios, por rescatarme, por mostrarme mi pecado, aunque doliera mi corazón, porque más grande fue el alivio de tu Espíritu dándome perdón, el alivio de tu gracia, Señor, mostrándome el perdón en Cristo. Gracias, oh Dios. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, oh, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu gracia infinita en Cristo. Oh Padre, gracias. Amén y amén. Continuamos entonces hoy en el libro de Daniel. Vamos a ir de nuevo al capítulo 9. La semana pasada abordamos un tema precioso con respecto a la oración, que es la confesión de quién es Dios, confesar a Dios. Hoy vamos a hablar de la confesión de pecados ante Dios. Pero antes de llegar al versículo en el que vamos a partir, vamos a leer desde el versículo 1, Daniel capítulo 9, verso 1, para recordar el contexto. Daniel 9:1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Está diciéndonos que Daniel miró en ese tiempo cuánto había dicho Dios a través de Jeremías que se iba a demorar en retornar al pueblo de Israel a su tierra, pues habían sido exiliados por causa de su pecado. Dios los había entregado al ejército enemigo, al de los babilonios. Ahora estaba el imperio persa en lugar del babilonio, y estaba Daniel ahí, ya un anciano. Y dice el versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor. No. Y volví mi rostro a Dios. Me estaban preguntando si había señal. Yo estoy viendo que se está transmitiendo y no me ha dicho que se ha ido la señal. Debe ser la señal de los otros aparatos en este lugar. Dice: y volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y ese fue nuestro primer tema: volver el rostro a Dios en oración. La oración es volver el rostro a Dios. Pero luego dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia
con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces lo siguiente que dijimos es la oración incluye la confesión de Dios, confesar quién es Dios, y hablamos de que Dios es grande. Y citamos algunos otros versículos y vimos cómo dentro de la oración de Daniel existía la confesión de la grandeza de Dios, diciendo que Dios es grande. Pero hoy vamos a hablar de lo siguiente, que está también transversalmente por toda la oración de Daniel, la confesión de pecados. El siguiente versículo, el 5, nos dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, hemos pecado. Entonces, en la palabra, cuando dice allí en el versículo 4, oré a Jehová mi Dios e hice confesión, no es solamente confesar en la oración lo grande que es Dios, que nos puede responder en medio de nuestra súplica, sino también confesar lo mal que hemos hecho en contra de Él. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos sido rebeldes. Y se da cuenta, el verbo está en plural. Hemos, el verbo auxiliar. Hemos. No yo, porque Daniel definitivamente fue exiliado desde joven y siendo un adolescente apenas, pues no alcanzaría a practicar mucho maldad si es que fue un pecador, pero lo que muestra la Biblia es que todo lo contrario, Dios lo respaldó, porque aunque nadie se salva por sus propias obras, él trató de ser fiel al Señor y fue, por la gracia de Dios, levantado en medio del imperio al que lo secuestraron, primero el babilonio y ahora el medo persa. Pero aún así él dice hemos, como si él hubiera estado involucrado en tantas cosas terribles que hizo. Aquí Daniel no detalla el pecado porque es en plural y es el pecado de generaciones, pero nosotros sí podemos detallar el pecado de nuestras propias vidas e incluirnos en, cuando usted está intercediendo por alguien, y yo también, que está en pecado o que ha hecho algo tremendo y quiere que Dios le perdone y quiere que Dios le salve, que le libre de condenación eterna primeramente y luego le libre de las consecuencias aquí en la tierra de su desobediencia ante Dios, usted tiene que involucrarse con Él y sentir como si Él estuviera haciéndolo junto con usted. Dios sabe que usted no es el que está pecando, se está pecando la persona por la que está intercediendo, pero debemos tener misericordia, compasión, sentirnos como parte de o involucrados en el asunto. Por eso Él dice, hemos. Ahora, cuando es mi propio pecado, yo tengo que detallar ese hemos. ¿Qué es lo que he hecho? Ahí Daniel lo pone en categorías generales. Iniquidad, pecado, desobediencia, nos hemos apartado, apartarse de los mandamientos de Dios. No dice perdónanos, dice hemos hecho tal cosa. La Biblia en general nunca nos manda a pedir perdón, nos manda a confesar nuestros pecados. Eso es algo que tenemos que grabar con fuego en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo. No se trata de decir, perdóname Señor, se trata de decir, Señor, te confieso lo que he hecho. Porque mirémoslo en la relación entre personas. Cuando yo me acerco a alguien y le digo, perdóneme por lo que le hice, si es que algo le hice, estoy queriendo excusarme. Y eso no es arrepentimiento. Cuando yo le digo, perdóneme en general porque me equivoqué y hice algo contra usted, y no detallo lo que hice sin necesidad de entrar en minucias, pero sí aclaro por qué estoy pidiendo perdón, la persona tiene la oportunidad de decirme sí, lo perdono o la perdono o no lo perdono o no la perdono. Es exponerse, es dejarse en evidencia, es nosotros mismos, no es porque Dios no conozca qué es lo que hemos hecho, sino nosotros mismos exhibir delante de Dios nuestro propio corazón, es asumir nuestra responsabilidad, es decir, hemos hecho esto. Entonces, si usted se da cuenta, solo aquí en Daniel, hasta el versículo, si no estoy mal, hasta el versículo 19, es que Daniel termina por decir, perdónanos. Mucho más adelante, perdona el pecado, Señor. Pero en este instante solo está diciendo, hemos pecado. Entonces debemos detallar y debemos decir qué es lo que hemos hecho mal delante del Señor. Porque nuestro corazón necesita ser confrontado por el Señor
porque debemos sacar lo que tenemos en nuestro interior de rebeldía contra Dios y contra sus mandamientos. Y dice en el versículo 4 no solamente decir que hemos hecho, confesarlo, sino también confesar que no hemos hecho. Se le llama acción u omisión, y omisión, perdón. En este caso, omisión. Verso 4, no hemos obedecido a los siervos, a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros padres, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos hecho maldad, nos hemos apartado de tus mandamientos, te hemos abandonado y hemos seguido lo que el mundo nos enseña en esta o aquella área. Y usted tendría que hacer el inventario delante de Dios cuando ora. Pero también dice, no hemos, que no hicimos, no obedecimos, no obedecimos a quienes tú enviaste a corregirnos. El Señor Jesús puso una parábola sobre el arrepentimiento muy bonita, que es bueno citarla en uno de los evangelios. Él dijo, habían dos, para enseñarle especialmente a los fariseos que no querían arrepentirse aunque tenían una vida muy pulcra. Dice, hablando sobre el arrepentimiento, dijo, habían dos hijos, un hombre tenía dos hijos, y él les mandó a que le ayudaran en algo, una tarea de su cultivo, de su granja, de su trabajo. Y a uno dijo, sí voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, pero arrepentido terminó yendo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y la mayoría contestaron el segundo, el que aunque dijo que no, terminó yendo. Aquí nos está diciendo entonces, no hemos obedecido y no hemos hecho caso de cuando tú nos hablas a nuestra conciencia, como este hijo de la parábola de Cristo, y nos has dicho en nuestra conciencia, por tu palabra, recordándola, o por la obra de tu Espíritu Santo que nos recuerda tu palabra, o por alguna persona que nos habló y nos reconvino, o por las circunstancias que se nos están viniendo encima como consecuencia de la desobediencia a ti. Y en todos esos momentos, específicamente acá él cita a los profetas que le hablaron a los grandes líderes de Israel, no obedecimos, aunque tú nos mandaste mensajes claros y nos dijiste que nos arrepintiéramos, no lo hicimos, escuchamos. Alguien puede decir, pero entonces, ¿quién podrá ser libre de pecado? Sí, todos pecamos en algún momento, no hay hombre que sea totalmente justo y que nunca falle, dice la Biblia. Siempre pecamos y el justo peca 7 veces, dice la Biblia, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero la Biblia ha establecido que el Señor desea que nos arrepintamos no solamente al ingreso del reino de los cielos, sino como un estilo de vida, y que seamos sensibles a su voz cuando Él nos habla a través de personas, así no nos guste lo que nos dicen. De hecho, ahorita el mensaje de oración puede que no sea muy agradable a los oídos de quienes nos oigan en directo o luego cuando nos vea la grabación. Y diga, bueno, yo sí quiero orar, yo sí quiero pedir por los demás, yo sí quiero volver mi rostro a Dios, yo sí quiero interceder por otros, yo sí quiero decir que Dios es grande, como lo vimos la semana pasada. Pero ponerme a sacar lo que tengo en el corazón, ya lo escucharé luego. Uno de los gobernantes de la época en que Pablo estaba preso, precisamente cuando Pablo se presentó delante de él, empezó a hablar y él estaba muy encantado escuchándolo, cómo citaba a los profetas y hablaba de Cristo. Cuando habló del juicio venidero y habló de la santidad o la justicia del reino de Dios, cómo Dios nos manda a andar en santidad en esta vida, ya no lo escuchó más, dice la Biblia, porque ya no es entretenido, porque yo no quiero sacar lo que hay en mi corazón, porque yo no quiero quedar en evidencia. Y a veces es necesario hacerlo delante de personas. Buscar a alguien maduro en la fe, creyente en Cristo, de confianza en el Señor, que no es perfecto porque nadie es perfecto, pero que sí es fiel a Dios conforme a su palabra y me ayude a confesar mis pecados, a encontrar las raíces de mis comportamientos. No se trata simplemente de decir, Señor, perdóname porque dije mentiras. ¿Por qué estoy diciendo mentiras? Señor, perdóname porque soy conflictivo, pero ¿por qué estoy poniendo tantos conflictos a las personas? Señor, perdóname porque estoy siendo muy envidioso, pero ¿por qué mi corazón está envidiando tanto a la gente? Alguien que me ayude a ver mi pecado, pero que también me ayude a ver la raíz de mi pecado, que seguramente es la idolatría a mí mismo. Como cantábamos hace un rato en la canción, yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado, para dedicarme a mí. La egolatría
el egocentrismo, el dedicarnos a nosotros y no primero a Dios y a los demás, conforme a la palabra de Dios, nos lleva a pecar, y cuando nos damos cuenta estamos siendo tiranos sobre la vida de otros y rebeldes en contra de la voluntad de Dios, y la raíz seguramente es ese egocentrismo. Pero en el punto específico tengo que buscar a alguien también que me ayude a orar a Dios para reconocerlo, confesarlo. Y si no encuentro a nadie, tengo que confesarlo delante de Dios concretamente y decirle: Señor, ¿qué hay en mi corazón? Y no culpar a los demás. No podría decir entonces es culpa de los profetas. Pudo haber dicho Daniel: es que hablaba muy duro, gritaba muy fuerte, confrontaban demasiado, de una forma demasiado drástica. Pues, varios profetas fueron terribles. Cristo dijo que el más grande de todos los profetas fue Juan el Bautista, para no irnos a todos los del Antiguo Testamento que hicieron gran cantidad de cosas. Algunos fueron muy fuertes y muy duros, pero Juan el Bautista, aunque no hizo milagros con muchos profetas del Antiguo Testamento, fue muy fuerte. Cuando la gente se le acercaba, él dijo: arrepiéntanse, y como lo hizo Cristo luego, pero a los que eran muy religiosos y que pensaban que por serlo ya no necesitaban nada más, les dijo: arrepiéntanse, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. A los que venían, por ejemplo, los soldados que tenían una posición, que tenían un sueldo y que tal vez abusaban de ese sueldo y extorsionaban, le dijo: no hagan más extorsión, conténtense con su sueldo. A cada uno les fue exhibiendo. A las personas del común le dijo, cuando dijeron: ¿qué hacemos? Entonces compartan lo que tienen. Estaba diciendo: ustedes son egoístas, ustedes son egocéntricos, ustedes buscan su propio beneficio. Eran muy duros, y la palabra de Dios es muy fuerte, y Dios necesita darnos un remesón, cimbronearnos, decimos en nuestra tierra, no sé si lo entiendan, estremecernos, para que nosotros podamos caer en cuenta de lo que estamos haciendo. Un hombre como el profeta David, que llegó a ser llamado como aquel que era conforme al corazón de Dios, llegó a pecar de tal forma y a tal profundidad en una sola cosa específica, porque seguramente tuvo mucho más pecados, pero en una se profundizó tanto que fue a acostarse con la mujer del vecino, que no solamente fue tentado, sino que lo planeó, lo ejecutó, y luego planeó y ejecutó, cuando ella quedó embarazada, el asesinato del esposo de ella. Se quedó tan tranquilo y seguramente siguió yendo al templo como si nada y todo lo demás, el templo judío en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí entiendo es que el pecado nos aleja de Dios. Ahí lo leímos en Daniel. Nos hemos alejado, no nos hemos acercado a ti. Entonces seguramente la comunión empieza a ser fría, las oraciones empiezan a ser de labios para afuera, porque realmente uno sabe que está alentando su pecado, y en su conciencia, si realmente tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos redarguye, si realmente nos hemos entregado a Cristo. Si no, al menos la conciencia y las personas de afuera nos redarguyen. Entonces él nunca se dejó redarguir por la conciencia y siguió en su vida normal hasta que, algunos dicen que hasta un año después, pues seguramente ya estaba por nacer su hijo, 9 meses de embarazo, seguramente casi un año después, viene el profeta y le da una parábola y le muestra su pecado en otro, porque le dice: había un hombre que tenía una ovejita y la cuidaba con su familia, y esa ovejita era consentida y la tenían como, no la querían matar porque era parte como de la familia, y había otro que era el vecino, tenía muchas cosas, muchas ovejas, mucho ganado, y vino una visita y en vez de matar a una de sus tantas ovejas, va y mata a la del vecino, se la roba y la mata. Entonces David se desgarra en indignación y dice: el tal debe morir. Si Dios es Dios y Él es justo, hay que hacer justicia, debe morir. Y Natán, el profeta, le dice: ese eres tú, que teniendo tantas personas para poderte relacionar, Dios no había mandado a tener muchas mujeres, nunca. Y ese no es el mandamiento bíblico, pero lo hacían en la práctica, aunque David no lo hizo tanto como Salomón. Precisamente buscas a la mujer de tu vecino y le quitas y lo matas, o sea, le quitaste lo único que él tenía. Y él cae en cuenta, y usted puede leer el Salmo 51, que le queda de tarea, por favor, lo lea, cómo es un arrepentimiento verdadero. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y cae en cuenta que se había separado de Dios, dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, no quiero perder la relación contigo. De verdad te ofendí, Señor, y estoy muy mal por ello. Es necesario confesar los pecados.
Pero si usted mira conmigo, ese es el tono del resto de la mayoría de la oración. Luego dice: tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, de cerca y los de lejos. Confesar las consecuencias que estoy sufriendo por lo que hice, confesar lo que hice de pecado, confesar lo que no hice para cuando fui reconvenido por Dios por mi pecado, confesar puntualmente cuáles son las consecuencias de mi pecado. Señor, yo perdí mi trabajo por ser negligente, yo perdí la confianza de alguien por traicionarlo, yo perdí esto, perdí aquello. Si solamente confesamos las consecuencias de nuestro pecado, no estamos arrepentidos. Tenemos que confesar el pecado, puntualmente exhibir nuestro corazón, confesar que no hemos o no nos dejamos reconvenir para no caer en pecado, y ahí sí confesar las consecuencias de nuestro pecado. Porque un asesino que va a matar a alguien y ya está acostumbrado a ello, cuando escucha la sirena de la policía y si está cerca, puede que diga no lo mato y se va, y eso no es arrepentimiento, es conveniencia, porque después vuelve y lo busca y lo mata cuando ya no venga la policía. Entonces simplemente por quitarme las consecuencias es lo que todo mundo hace. En las consejerías, los pastores estamos llenos de personas que le dicen a uno: es que yo tengo un problema con mi esposa, es que yo tengo un problema con mi hijo, es que yo tengo un problema con el vecino, es que yo tengo un problema con el hermano, y debemos atenderlos, pero siempre dicen: es que tengo tantos problemas, yo quiero que se arregle la relación. Confrontamos el pecado y tal vez de pronto lo reconozcan momentáneamente, pero luego no quieren reconocerlo profundamente, porque solamente querían era quitarse las consecuencias del pecado, no que Dios transformara su corazón. Y eso es lo que vemos, por favor saltemos así, eso mismo de lo que hicimos, de lo que no nos dejamos reconvenir por Dios y de las consecuencias de nuestro pecado, continúa en toda la oración de Daniel, junto con el confesar lo grande que es Dios para perdonar. Y en el versículo 13, por favor vayamos al versículo 13, dice Daniel capítulo 9, verso 13: conforme está escrito en la ley de Moisés, si conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, las consecuencias, y escuche esto: no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. Confesar lo que hicimos, confesar que no nos dejamos reconvenir, confesar las consecuencias, eso es confesar el pecado, antes de pedir simplemente perdón. Y confesar al final, eso es otro elemento, que no hemos venido delante de Dios en medio del pecado, no solamente para quitarnos las consecuencias, no solamente porque reconocemos nuestros pecados, sino para que Dios nos cambie, nos convierta. Y no hemos implorado, rogado para ser convertidos en nuestras maldades y entender la verdad, para cambiar nuestra forma de pensar, para que nuestro corazón cambie. Yo no vengo solamente porque tengo que confesar el pecado, yo no vengo solamente porque tengo que confesar que no hice caso mientras fui redarguido por mi pecado, no solamente tengo que confesar las consecuencias del pecado, tengo que confesar que no he implorado realmente para que Dios me cambie el corazón. Por eso cantamos Renuévame, cantamos tantas cosas en el cristianismo que no creemos. Lamentablemente se ve mucho como de cierto en lo que dijo alguna vez un predicador, un teólogo. Dijo: los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Y mi tentación es pensar de mi propio corazón que es cierto. Yo acabo de cantar Renuévame, realmente quiero que Dios cambie mi corazón. Realmente quiero que Dios cambie mi corazón, y eso es lo que imploro, eso es lo que estoy implorando. Confesar nuestros pecados, confesar nuestra maldad. Y realmente yo quiero entender la verdad. Yo quiero entender en qué he pecado, yo quiero entender en qué estoy obrando fuera de la voluntad de Dios, yo quiero cambiar. Ese deseo no puede ser producido en lo natural, ese deseo lo produce el Espíritu de Dios, que redarguye nuestro corazón y nos impulsa. Pero eso no nos excusa para no tener ese deseo. Déjeme explicarlo de esta manera. Si yo tengo la tendencia homicida, y cuando veo a alguien por cualquier cosa, porque fui maltratado de joven, porque vi muchos homicidios, porque todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera, y cuando veo a alguien me exaspera, quiero matarlo, y ya lo he hecho, y vuelvo a sentir ese mismo deseo. Cuando lo siento, a pesar de todo lo que yo he vivido, a pesar de todo lo que he pasado y todo lo demás, yo no solamente debo pedir para no ir a la cárcel, no solamente debo pedir para no hacerlo, sino que debo pedir para que mi pecado sea
para que mi corazón sea cambiado. Debo entenderlo al menos, porque no hay excusa de que yo lo haga simplemente porque deseo hacerlo. No hay excusa, aunque sea un impulso. Y quiero que entendamos algo muy claro, todos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza carnal, todos los creyentes en Cristo tenemos debilidades y tendemos otra vez a lo mismo, y eso no es excusa para regresar. Y eso no es excusa para no pedirle al Señor todos los días de nuestra vida que nos cambie. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro? La pasamos al principio de la pandemia, por ahí pasamos cuando estábamos en las oraciones según Lucas, en la vida de oración según Lucas. El Señor nos enseña a orar: no nos metas en tentación y líbranos del mal. Yo no quiero pecar, guárdame de una circunstancia, Señor, o de un acontecimiento, o de una compañía, o de una cosa que me haga pecar. Yo no quiero pecar, cambia mi corazón. Eso lo tenemos que orar todos los días. Ayúdame guardando mis circunstancias, pero cuando se está pidiendo eso es porque usted está reconociendo quién es en el interior y está queriendo que Dios lo cambie. Pero cuando no lo hacemos, cuando pensamos que no somos tentados por nada, que somos perfectos, y cada vez que caemos en pecado culpamos a los demás, como les dije hace un rato que hicieron los judíos, culpando a cada rato a los profetas y hasta matando a los profetas, y culpo a aquella persona más bien que es víctima de mi propio pecado. Si alguien pasa por la calle y de pronto tropieza conmigo sin querer y yo entonces lo insulto, entonces le digo: es que usted es el culpable porque tropezó conmigo, cuando si lo hizo adrede, él es el culpable de lo que hizo, pero yo soy el culpable de insultarlo. Yo no lo puedo justificar ni siquiera en la maldad de otros para orar en contra de la voluntad de Dios. Si yo hago eso, entonces no quiero realmente que Dios me transforme. Queremos cambiar. Queremos cambiar. Y el cambio sí es posible, el cambio lo hace Dios. Solo Dios no necesita cambiar porque Él es perfecto. Solo Cristo no necesita cambiar porque fue el varón perfecto, no solamente Dios, sino también hombre, doble naturaleza, Dios hecho hombre por nuestros pecados. Necesitamos cambiar, necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados por el Señor. Entonces vamos a orar precisamente confesando nuestros pecados, y yo le voy a pedir que recuerde, no culpe a los demás, no ponga condiciones para reconocer su pecado a nadie, ni mucho menos a Dios. Señor, pero es que usted permitió esto, pero es que usted no niegue su pecado, descríbalo, no niegue que no hizo caso cuando Dios lo reconvino para no pecar, y pídale a Dios que usted quiere cambiar. Reconozca que realmente es la falta de deseo de cambio lo que nos lleva o lo que nos lleva a reincidir. Y pida también igual por los demás, porque aquí estaba pidiendo por todo el pueblo de Israel Daniel, y estaba junto con ellos reconociendo lo que había pasado. Señor, te pedimos en esta hora, tú nos bendigas con tu gracia y tu misericordia, tú nos perdones y nos renueves. Pero antes de pedir perdón, que solamente aparece, Señor, en una ocasión ahí en la oración de Daniel, queremos confesar nuestros pecados. Queremos confesar nuestras culpas y dejar de excusarnos en las circunstancias y en las personas, y dejar de ver en las víctimas de nuestro pecado culpables por nuestro pecado. De hecho, los grandes delitos, Señor, y las grandes profundidades del pecado del ser humano se dan por eso, Señor, por vivir poniendo excusas y no querer cambiar. Es muy fuerte, Señor, reconocer que nosotros hemos actuado mal, pero debemos reconocer aún más: hemos pensado mal, hemos sentido mal, hemos mentido o engañado nuestro propio corazón con lo que el mundo y nuestra propia carnalidad nos ha dicho, y no hemos buscado tu verdad. No hemos rogado para que tú nos cambies y nos vuelvas a ti, como lo hizo David. Todo lo que hay en nosotros necesita cambiar, y hoy es la oportunidad, Señor, para quienes se conecten a esta transmisión, oh mi Rey, puedan pedirte confesando sus culpas y su maldad.
Señor, ayúdanos. Y si hemos de pedir por otros, Señor, hemos de pedir diciendo, Señor, perdónalos. Pero reconocemos, oh Santo Señor, que el corazón es malo y necesita ser transformado. Vamos a cantar esta canción antes de terminar orando de nuevo. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Y vuelvo a ti, a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Señor, ayúdame a recordar que no es falta de amor por mí, es exceso de amor por mí, mi pecado. Que no es falta de ver lo que pasa en otros, sino es exceso de ver lo que pasa en otros. Que no es, oh Santo Señor, falta de entender que yo soy culpable delante de ti cuando peco y no otros. Pero también ayúdame a entender que si vuelvo a ti y mi corazón te ama, Señor, tú me restauras, me limpias y me transformas. Tengo un Dios tan grande, tú eres un Dios tan bueno y tan misericordioso, que por eso Daniel tuvo que recordarlo en medio de su oración y no solo confesó pecados, confesó que grande y misericordioso eres tú. Que podamos recordar a quién le estamos confesando. El mismo David que pecó tan terrible
tuvo que decir un día: prefiero caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque aunque tuvo una consecuencia tan terrible por su pecado, luego de ser confrontado, aún así sabía que tú eres misericordioso. Tú eres misericordioso. Me humillo ante ti, perdóname, perdóname. Recordemos siempre el gran Dios misericordioso que tenemos. Si nos confronta con nuestro pecado y nos hace confesarlo, y no solamente decir perdóname, sino confesar, como la canción decía, lamentando, enfocarnos en nosotros y no solo las consecuencias, lamentando separarnos de Dios y humillándonos delante de Él. Él nos perdona, nos limpia de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que reconcíliese con Dios hoy y todos los días examine su corazón delante del Señor, y cuando ore por otros también pida que Dios los perdone, sintiéndose como si usted estuviera en las mismas fallas que ellos y pidiendo no como si usted nunca pecara igual. Déjeme decir eso antes de que finalicemos. Unos minutos tengo. Uno de nuestros grandes problemas cuando intercedemos por los demás es que decimos: uy, Señor, esa persona que peca tan terrible, que hace esto, que hace aquello, tal vez nosotros seríamos iguales o peores, en las mismas circunstancias, con las mismas tendencias pecaminosas, y tal vez en la misma situación, seríamos peores. No nos asustemos con un Hitler, no nos asustemos con la gente que fue tan terriblemente exorbitante lo que practicó el pecado. Nosotros, eso solamente son demostraciones potenciales de lo que somos nosotros. Todos podremos llegar a ser un Hitler, un Osama Bin Laden, un violador en serie, todos, un estafador, un delincuente, un asesino. Todos tenemos esa capacidad en potencia. Si no hemos llegado a ser allá es porque simplemente Dios en su misericordia general no nos ha permitido llegarlo. Que su misericordia y gracia particular en Cristo, por la fe en Él, nos transforme cada día más y nos aleje cada día más del pecado. Que Dios los bendiga y que tengan una comunión con Dios, que luego de esto se levante uno liviano y se levante uno con deseo de vivir conforme a la voluntad del Señor, restaurado, pero para todos los días venir delante del Señor a ser afinado por Él. Él es el único que da paz al corazón, el único, el único, el único, el único. Dios los bendiga.